El Banco Central Europeo, y esto está calientico, acaba de subir las tasas de interés a 75 puntos básicos, la misma proporción que las últimas dos veces ha subido el Banco Central de los Estados Unidos. Esto está haciendo que los índices europeos, por más que hayan descontado que esto iba a pasar, están bajando. El DAX está bajando casi un 1%. Así que es interesante porque quiero mostrarte mis escenarios para hoy, para la bolsa americana que está a punto de comenzar, un día donde va a hablar Powell justamente en unos 30, 40 minutos. Así que vamos a entender los escenarios para el día de hoy, para el mercado de futuro de los Estados Unidos, criptomonedas y el oro. Así que empezamos el análisis del premercado del día de hoy, 8 de septiembre del año 2022, el Día de la Virgen del Valle. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y conmigo puedes conseguir todo lo que tiene que ver con oportunidades de inversión. Me puedes conseguir tanto en YouTube, en Instagram, en Twitter. En todas me consigues como Dani Pérez Trader, friend. Sígueme porque el contenido en cada una de esas redes es completamente diferente y en todas aporto mucho valor, incluso en Twitter. Todo lo que tiene que ver con oportunidades de inversión. Así que la noticia de hoy es que el Banco Central Europeo sube en 75 puntos básicos la tasa de interés para hacer frente a la inflación. Recordemos que llevamos prácticamente 9 meses consecutivos rompiendo récord de inflación en Europa. Europa ha sido bastante lenta. Si Estados Unidos ha sido lenta con todo lo que tiene que ver con ajuste de tasas de interés y con hacer acciones que puedan frenar toda la inflación. Bueno, el Banco Central Europeo es más lento porque acuérdate que tiene que poner de acuerdo a muchos estados y eso realmente para mí en este caso la hace bastante difícil de manejar en este tipo de cosas. Así que bueno, las 19 naciones que usan el euro, bueno, ya tienen este ajuste a partir del día de hoy y los mercados europeos, aunque digamos de alguna manera ya lo tenían dados por descontado para mí, por ejemplo, este es el DAX, hoy está bajando, bueno, ya en este momento absorbió un poco más, acaba de subir, pero estuvo bajando casi un 1%, ahora está en 0,46%. Interesante porque esto está haciendo aquí en vivo directo, vamos a ver cómo reaccionan digamos, las acciones en los Estados Unidos ahora que abra, más o menos a las 9:30 de la mañana hora de Nueva York, aunque bueno, en el postmercado las acciones están bajando un poco. Esto fue lo que pasó el día de ayer. El día de ayer las bolsas subieron de manera importante, después de estar bajando constantemente en los últimos días, menos el sector energía, que como les he comentado anteriormente, generalmente hay una correlación negativa con las acciones en los últimos tiempos y correlación negativa lo que significa es, si las acciones suben, la energía baja. Y si la energía sube, las acciones bajan. Bueno, eso se está dando en la mayoría de los días y ayer no fue la excepción. Mucho, sobre todo fue impulsado por la parte de la tecnología. De hecho, ayer Apple, después de su presentación, que se la fui narrando en vivo directo en mi cuenta de Instagram, digamos que no tuvo mayor relevancia. De hecho, ayer Apple casi subió un 1%, que fue algo que sucedió justamente después de que Apple presentara el nuevo iPhone 14. Como les decía, a las 9:10 de la mañana del día de hoy va a hablar Powell. Eso es algo que no estaba planificado en las últimas semanas. Sin embargo, hace como una semana y media, colocaron esto en el calendario. Así que vamos a ver qué pasa. Va a ser a las 9:10. Recuérdense que cuando dice speaks, se trata de que él habla. No es una noticia como tal, sino él empieza a hablar o hace un discurso breve. Y bueno, en ese sentido, en este caso va a ser con todo lo que tiene que ver con el Cato Institute Annual Monetary Conference, disculpen, allí es interesante porque fíjense cómo la audiencia en este caso va a hacer preguntas que ya, digamos, se tiene ahí en el radar y va a ser interesante porque es importante que vaya a hacer en este caso que vaya a decir Powell. Recuérdense que la subida de tasa va a ser el 21, pero la semana que viene, el día martes 13, se va a dar todo lo que tiene que ver con la inflación. Así que va a ser muy interesante ver qué es lo que va a decir entonces Powell en este Cato Institute Annual Monetary Conference, que va a ser realmente bien interesante para los mercados y creo que eso es lo que está esperando. Si nos ponemos a ver un momento el mercado de futuros, nos podemos dar cuenta de varias cosas, porque si se fijan aquí, el mercado rebota justamente en la zona de soporte que habíamos anticipado, está justamente entre las zonas que habíamos anticipado. Es interesante, justo llega la resistencia y de ahí baja. Y el mercado llegó a estar subiendo hoy, digamos, de manera importante.
y ya lo perdió y ahora, digamos, de algún momento estamos en el momento bajo del día, el volumen ha caído de manera importante. Sin embargo, es interesante que respete las áreas, eso para mí es fundamental para poder hacer un adecuado análisis de escenarios. Y si se fijan aquí, miren el día de ayer cómo el mercado sube de manera importante justamente desde el soporte y hace un máximo más alto que ahora pareciera que estuviéramos teniendo un retroceso para mayor continuación. Pero si lo vemos con una gráfica mucho más detallada, que esta es la gráfica del día de hoy, nos damos cuenta que formamos ayer un canal alcista de manera importante, muy pocas veces tocamos el tope, hasta que justamente después de las 2 de la mañana del día de hoy el mercado no logró hacer un máximo más alto y era anticipable que pudiéramos romper esta línea de tendencia que prácticamente nació desde el premercado del día de ayer y fíjense cómo el mercado después de respetarla, hoy para mí era la frontera de pensar en largo o pensar en corto, es decir, pensar alcista o bajista. Una vez que el mercado la pasa en este punto, es muy probable que el mercado pueda llegar a la próxima área de compradores, que va a ser alrededor de 3.932. Déjame validar algún momento con el perfil del volumen. Fíjense cómo en este caso justamente coincide con áreas muy importantes de días anteriores desde el punto de vista del perfil de volumen. Así que es muy probable que aquí el mercado vayamos a tener un movimiento muy interesante y probablemente oportunidades de inversión. Sin embargo, recuérdense, mientras Powell habla, nosotros tenemos que mantenernos al margen porque el mercado simplemente está tratando de entender qué es lo que puede decir, qué señales va a dar, que nos pueda dar una pista de lo que puede ser el próximo ajuste que se espera. Incluso los inversores están esperando que sea 75 puntos básicos también como Europa. Entonces, en ese sentido, ya sería 3 aumentos consecutivos muy agresivos y eso... bueno, tiene al mercado, como ya ustedes lo han visto en los últimos meses. Ahora, interesante porque este movimiento es típico de un mercado que está esperando noticias y eso es lo que va a pasar entonces a las 9:10 de la mañana, una hora bien atípica para los mercados. Ahora, si vemos el Nasdaq, nos podemos dar cuenta rápidamente, vamos a ponerlo aquí, miren cómo el mercado, digamos, de alguna manera simplemente está esperando tener un movimiento definitorio. Fíjense cómo el mercado después de encontrar una zona de soporte que estuvo un poco más arriba de lo que estaba esperando, fíjense cómo después de hacer un doble piso, el mercado tiene una reacción fuerte, ¿ok? Sin embargo, no logra hacer máximo más alto, no lo logra hacer. Estaba esperando que llegara mínimamente a 12.500 aproximadamente, llegó a 12.342 y ahí el mercado baja. Sin embargo, para mí van a haber compradores alrededor de 12.100, así que pudiéramos tener un retroceso de los 2.214 a los 2.100, a ver si es para mayor continuación para llegar al área de 12.500. Va a ser interesante, insisto, todo lo que diga Powell creo que es lo que va a marcar el día de hoy e incluso lo que va a marcar, digamos, durante toda lo que queda de semana, que ha sido una semana corta. Recordemos que el lunes no hubo mercado por el Labor Day o Día del Trabajador. Si vemos... bueno, esta fue la acción de Apple. Vemos como el día de ayer el mercado logró subir y bajar de manera importante, pero terminó subiendo un 1% justamente con la presentación del iPhone 14, que fue al final el que fue la parte final de la presentación, que fue una presentación un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrado Apple. Sin embargo, me pareció que era una presentación más a nivel como lo hacían en la pandemia, pero bueno, bien interesante de todos modos. De hecho, me sorprendió. Siempre me sorprende ver el headquarters cuando lo sobrevuelan con un dron porque es impresionante y es gigante. Es gigante. El headquarters son las oficinas corporativas de Apple. Bueno, interesante también. Vamos a ver el oro un momentito. Fíjense cómo el oro ha tratado de tener una recuperación. Sin embargo, para mí sigue siendo, como les decía el martes, un retroceso para mayor continuación. Si vemos las criptomonedas, el día de ayer tuvimos un ligero repunte, tal cual como las acciones. Hay mucha correlación positiva. Es decir, mucho reacción parecida o movimiento parecido entre las acciones tecnológicas y las criptomonedas en los últimos tiempos. Y fíjense cómo, digamos, el mercado después de caer por debajo de los 18.000 o de los 19.000, digamos, de alguna manera está tratando de recuperar, pero pareciera simplemente ser un retroceso para mayor continuación. Vamos a estar muy atentos porque si se da así, mi precio objetivo es 12.475, donde para mí se pueden dar oportunidades de inversión a mediano o largo plazo. Insisto, en todos los instrumentos, tanto Bitcoin como Ethereum, como ADA, representa para mí unas oportunidades bien interesantes porque a mediano o largo plazo sigo pensando bastante o con una alta probabilidad de que estos instrumentos van a tener una reacción muy positiva. En el caso de Ethereum, recupera un poco más que el resto.
insisto, es la que ha estado liderando en los últimos tiempos y digamos que de alguna manera tiene que pasar la línea 50 para decirle, señores, estamos teniendo un momento importante. Hubo un cruce entre la línea 50 y 150. Para mí eso representa algo importante y las está utilizando como soporte y resistencia y creo que va a haber un rompimiento importante. Ojalá sea hacia arriba porque estamos teniendo mínimos más altos. Cardano también tuvo una reacción importante, sobre todo por las últimas declaraciones que tuvo su director y además por las actualizaciones recientes que se van a dar. Así que bueno, vamos a ver. También estamos aquí, hubo un cruce entre la línea 50 y 150. Vamos a ver si, digamos, de alguna manera el mercado sigue y pasa también esta línea, algo muy parecido a lo de Cardano, para que así podamos llegar mínimamente a los 0.56, que para mí sería el precio bien interesante para poder determinar si definitivamente vamos a entrar o no en una tendencia alcista. Por ahora todavía hay que esperar porque hay mucho trecho que cortar, como dirían por ahí las personas, y es interesante entender que aquí hay que armarse de paciencia. Por ahí me decían en las redes sociales, oye, Danis, pero es que todas estas caídas han durado más tiempo de lo esperado. Miren, señores, en este negocio, y escúchenme bien, por favor, en este negocio nadie controla los tiempos. Nadie controla los tiempos. Yo puedo hacer, si ustedes me escuchen, yo puedo hacer escenarios alcistas y bajistas y poner los precios fronteras entre pensar alcista y pensar bajista, que es lo que siempre les he dicho. Nosotros podemos aprovechar ambos movimientos. Por eso lo importante es establecer la frontera y la frontera de dónde pensar hacia arriba o hacia abajo y cuáles son los precios objetivos. Eso es oro para que el que entiende la información. Para el que no lo entiende, pues simplemente dice, pero así es muy fácil. El mercado se va hacia arriba o hacia abajo. Y así es, cualquiera hace escenario. Bueno, incluso dicen pronósticos, una palabra que yo nunca utilizo porque yo no hago pronósticos, yo hago escenarios. Y con base a cada escenario emito una acción o ejerzo una acción o determino una acción que voy a hacer, tomo una decisión y ya después cuando pasa yo no estoy improvisando. Ahora, ustedes nunca me escuchan hablar de tiempo. Nunca me escuchan hablar de tiempo. ¿Por qué? Porque nadie controla los tiempos en este negocio. El que hable de tiempo generalmente lo que está haciendo es un tiro al aire. Y eso quiero que lo tengan bastante claro. Así que hay que prepararse. También hay que hacer escenarios en los tiempos. Hay que prepararse si la reacción es rápida, si no es rápida y si es muy lenta. Así que me digan que nadie estaba preparado para poder caer tanto tiempo al mercado, bueno, hermano, entonces, ¿para qué te preparaste? ¿Sí? Así que bueno, interesante. Déjame saber qué piensas aquí abajo en los comentarios de aquí del video de YouTube. Incluso recuerda seguirme en todas las redes. Insisto, estoy compartiendo contenido de alto valor en cada una de ellas, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y el próximo domingo en mi canal de YouTube viene un video sumamente interesante como todos los domingos. Recuérdense que en mi canal publicamos los días martes, los días jueves y los domingos. Y también en el canal de YouTube de MDC Trading Academy. Así que les mando un fuerte abrazo, que tengan un gran día de inversión y nos vemos entonces el próximo domingo en el video interesante. Chao, Frank. Bye.